Y si no hubiera habido ese movimiento por parte de Gramona, pues no hubiera existido esta nueva categoría de cava de paraje calificado y nadie ahora mismo pensaría que el cava es un vino de alta calidad. Pues la verdad que porque a mí no me gustaba el vino, fue un poco cuando estaba estudiando agrónomos, descubrir las cosas de las fermentaciones y de la magia, cómo se hace el vino, esos cambios fue lo que más me atrajo y lo que me llevó de alguna manera, sí, cada vez más a interesarme cada vez más por el mundo del vino. Pero primero fueron las fermentaciones, los bichitos fue lo que más me gustó, sí. La gente siempre dice que lo de Master of Wine que es muy difícil, que si no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que es difícil estudiar para auxiliar administrativo o estudiar para la policía o los exámenes esos tan duros, ¿no? Y luego a lo mejor, no lo sé, pero muchas veces no se satisfacen igual. Estudiar vino es una gozada, ¿no? Y porque sea complicado no significa que sea duro, es muy agradable. Yo me lo pasé muy bien. Yo te digo una cosa, haber sido Master of Wine para mí es un orgullo y una gran alegría. Haber sido el único es una tristeza. Yo estoy contento que ahora haya más y quiero que en el futuro haya muchos más, ¿no? Pues yo creo que hay un cambio muy grande, se empieza a entender la diversidad del vino español, empiezan a haber muchos vinos de calidad diferentes, pero es un proceso lento. A pesar de la cantidad de restaurantes con muchas estrellas Michelin que tenemos, España no tiene una cocina española fuera de España, como la tienen los italianos, los franceses, los griegos, los libaneses, los mexicanos. Y entonces es difícil ahí que se conozca el vino español en ese contexto, con lo cual se tiene que defender solo. Ha tenido durante años un grandísimo embajador, que es Rioja, y ahora bueno, va teniendo otros, Cava. El cava de calidad se va haciendo un gran embajador, Jerez por supuesto, van saliendo otros embajadores que hacen mucho bien. Pero la cosa de España es entender la cantidad de montañas que tenemos que nos hacen tener mucha diversidad. Primero de todo, el cava ha sido una gran historia de éxito y eso a veces que se critica ahora no se debe nunca ocultar, nunca ha habido un producto que venda tan bien en el extranjero y tanto como ha sido el cava. El cava ha sido una grandísima historia. Luego ha tenido el problema de que durante años hay una gran parte del cava que son vinos que se venden a un precio muy bajo y se venden digamos con las calidades justas o muy limitadas, ¿no? Pero ha habido una serie de cavas que han desarrollado una gran calidad, que han demostrado que cava puede ir mucho más adelante y ahora creo que el desarrollo que ha habido con los cavas de paraje calificado ha sido más que interesante. Es la primera vez que los cavas se asocian a un origen, a una tierra, a un viñedo. Y eso yo creo que va a tener una repercusión en el corto y medio plazo importante, pero queda mucho por hacer. Sí, han habido muchos cambios. Ha sido también unos años en los que las ventas de cava en el extranjero se han multiplicado muchísimo. Sigue habiendo una proporción de cava muy grande, de que son vinos demasiado básicos para tener una DO, pero también han sido los años en los que han surgido los grandes cavas. Han surgido los grandes cavas de larga crianza, los grandes cavas que hablan de un origen, los cavas con una cierta complejidad, y ha sido cuando cava ha demostrado sus dos potenciales, el de volumen y el de calidad, ¿no? Bueno, primero para tener un espumoso de larga crianza tienes que tener un vino base de muy alta calidad, si no, no va a ningún sitio. Y luego es una forma de exaltar el mensaje de un terruño, de una forma de hacer, ¿no? Me parece que es una cosa interesantísima porque es verdad que los larga crianza desarrollan una expresión muy diferente, mucho más compleja, mucho más larga y son vinos únicos. Y además es verdad que en términos más, digamos, de lo que es la producción, pues es mucho más difícil de imitar una larga crianza que otra cosa en estos. Me parece que es una apuesta muy interesante, los cavas de larga crianza. Habéis sido pioneros en Gramona en ese estilo, pero lo bueno es que no estáis solos, es que hay otra serie de productores y me parece interesantísimo porque eso pone el cava en otro nivel cualitativo, ¿no? Yo creo en el cava que no se quiere parecer al champán. En eso creo mucho. Pero claro, hay que mirarlo como ha estado. El champán ha tenido la ventaja del primero y de muchos años,
y de tener una estructuración en el sector magnífica. En champán, sobre todo, siempre lo digo, pues se paga por la uva 10 veces más que en el Penedès, y eso es una grandísima diferencia que algún día habrá que solucionar y siempre hay que sobresaltar, pero de luego lo que se ha demostrado con la relativamente pequeña cantidad de cavas de larga crianza es que Cava puede desarrollar su propia personalidad, con su propio estilo y con muchísima calidad. Es una cosa indudable. Sí, sí me puedo acordar, sería los 90 y sería ya en Bélgica, a finales de los 90. Y me sorprendió mucho porque yo tenía, como casi todo el mundo, mis prejuicios con el Cava, ¿no? Y consideraba que era un vino que daba una calidad muy bonita a un cierto precio, pero que nunca podía llegar ni a las complejidades de champán, ni siquiera a las de Franciacorta. Y me sorprendió muchísimo Gramona en ese sentido, siempre me acuerdo de eso. Fue el primer Cava complejo que conocí. El Cava ha podido tirar para arriba y eso hay que pensar siempre, que no hay que las entidades de derecho público, como la Declaración de Origen, pues tienen unas limitaciones propias al derecho público, necesitan que haya una iniciativa privada muy fuerte, muy sólida, para ellos poderse mover. Y la aventura de Gramona en los cavas de larga crianza, estoy seguro, convencido, que ha hecho un gran servicio a toda Cataluña, a todo el Penedès por lo menos, que es el que mover adelante, hacia arriba, en la escala de calidad la propia Declaración de Origen, y si no hubiera habido ese movimiento por parte de Gramona, pues no hubiera existido esta nueva categoría de cava de paraje calificado y nadie ahora mismo pensaría que el cava es un vino de alta calidad. Entonces es una apertura de puertas que ha estado muy leal, muy generosa y muy auténtica, porque bueno, también el Gramona está devolviendo lo que el Penedès ha dado. Un gran cava y un gran champán van a la par. La calidad del vino está, todo es una cuestión de visión y de intentar hacer mejor todo nuestro trabajo para que la gente se dé cuenta del potencial que tenemos aquí. Cuando quieres pasar de lo fantástico a lo sublime, pues seguramente necesites de las crianzas.